¿Qué es lo que gente durísima? Alrededor del 2015, ¿verdad? Al rapero Canserbero se le hizo la siguiente pregunta. Se le dijo en qué momento él decidió incluir la política en sus canciones y poesías, ¿verdad? A lo que él, de una forma brillante, respondió. Yo, la verdad, no me esperaba esto. Y él dijo lo siguiente, para resumirlo, ¿verdad? Él dijo, la política es el único medio para mejorar la sociedad. Es literalmente el único medio para mejorar la vida de millones de personas. Y ok, yo entiendo, ¿verdad?, que hay muchas personas que quizás no piensan esto así. Dicen, si yo no me meto en política, eso nada tiene que ver conmigo, eso nada me influencia, nada, ¿verdad? Bueno, yo lamento decirte de que tú estás equivocado y yo te voy a demostrar con ejemplos, ¿verdad?, el por qué a ti debería importarte la política, incluso si solamente es en tiempo de elecciones. Y empecemos con el primer punto, ¿verdad? ¿Puede la política mejorar la educación? Mira, mucha de nuestra vida depende de la educación en la que nosotros tengamos, nuestra conciencia, la forma en la que nosotros razonamos, la forma en la que nosotros argumentamos, se debe a nuestra educación, ¿verdad? Entonces, hay un caso bastante interesante en Estados Unidos, y yo puedo decir que básicamente la educación en Estados Unidos se puede dividir antes de esta época y después de esta época. Mira, la política no es solamente una cuestión de leyes, ¿verdad? Donde tú vas a un juzgado y se hacen ciertas cosas, donde se establecen leyes que la sociedad tiene que seguir. La política es básicamente una cuestión de vida. Y un ejemplo de cómo la política ha cambiado la vida de millones de personas. Solamente hay que buscar el caso de Brown versus el sistema de educación de Estados Unidos. Antes de 1954, la educación de Estados Unidos estaba dividida en lo que era separados pero iguales, en el que básicamente, ¿verdad?, todos los blanquitos iban a una escuela y todos los afroamericanos iban a otra. Según el sistema de educación, se suponía que ambos iban a recibir, ¿verdad?, la misma calidad de educación. Pero había una gran diferencia en esto, ¿verdad? O sea, a los blanquitos le daban básicamente todo y a los afroamericanos era tú, resuélvete con lo que tú tienes, ¿verdad? La educación de los niños de color era paupérrima comparado contra los niños blancos. Y esto fue lo que llevó a cabo, ¿verdad? Esto fue lo que desembocó que un padre, al darse cuenta de las injusticias que su hija sufría, decidió tomar cartas en el asunto. Imagina tú el caso en el que tú vives en una comunidad, ¿verdad? Y cerca de ti hay 5 escuelas a las que tu hija no puede asistir porque tu hija es afroamericana. Por lo tanto, tu hija tiene que levantarse mucho más temprano que todos los niños y caminar varios kilómetros para llegar a una escuela a la que ella sí puede asistir por las leyes. El padre, ¿verdad?, como cualquier otro padre, yo creo, dijo, no, yo tengo que tomar cartas en el asunto y por eso es que este caso es tan importante. Porque luego de que el padre alzó la voz y dijo, esto me parece una injusticia, en realidad las personas se dieron cuenta de que sí era una injusticia, de que sí hay que cambiar el sistema de educación. Y esto fue lo que llevó a cabo la ruptura, ¿verdad?, el rompimiento de esa segregación que no le permitía a ambos niños compartir en un entorno educativo. Entonces, ¿puede la política cambiar la educación? Yo creo que sí, porque fue gracias a la política, fue gracias a la acción del mismo gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, que dijeron, no, algo está mal aquí, hay que cambiarlo para todo el mundazo. Entonces, ¿por qué esto fue tan importante, verdad? Bueno, esto fue importante porque este caso de este padre rompió lo que era una barrera, ¿verdad?, que le decía a la gente, mira, tú tienes que aceptar lo que hay porque es mejor de lo que estaba antes. Y no es así. Nosotros podemos cambiar las cosas si nosotros las exigimos. Con este caso se demostró de que nosotros sí podemos cambiar la educación. Nosotros sí podemos cambiar la sociedad. Imagina lo que hubiese pasado si ese padre hubiese aceptado la realidad de ese momento. Quizás en 100 años no hubiésemos dado cuenta que estaba mal, ¿verdad? Pero ese padre no esperó 100 años. Ese padre se dio cuenta que las cosas estaban mal en ese momento y decidió actuar porque gracias a la política nosotros podemos cambiar las cosas en el momento. No tenemos que esperar 100 años. Podemos hacerlo ahora. Entonces, ¿puede la política mejorar la educación? Vamos al punto número 2. ¿Puede la política cambiar lo que es el sistema de salud? Un ejemplo igual de poderoso que el de los Brown es que en Estados Unidos, antes de los 60, no existía lo que es el Medicaid ni el Medicare. Estos dos sistemas benefician a millones de ancianos y personas que ya no tienen los recursos, ¿verdad? Antes de esto, estas personas lo que tenían era una sentencia de vida. Si tú te enfermabas, si a ti te daba una vaina rara, básicamente tú lingabas lo tenías ahí mismo. Entonces, tú te das cuenta de que a través de la política, a través de las leyes que se establecen,
A través de que nosotros queramos que nuestra sociedad avance, que el estilo de vida, la esperanza de vida de nuestra sociedad mejore, que nosotros podemos cambiar el tipo de salud que se nos ofrece, nosotros podemos mejorar el sistema público de salud, porque nosotros somos los que elegimos eso. Es lo que la gente no entiende. La política solamente son las leyes que lo establecen, pero nosotros somos que lo exigimos. Entonces, ¿puede la política cambiar el sistema de salud? Y aquí voy a mi tercer punto, ¿verdad? ¿Puede la política cambiar el transporte público? Y yo creo que este es importante porque la capacidad que nosotros tenemos los humanos, ¿verdad? De poder transportarnos, de poder cambiar de área, de poder llegar a nuestro trabajo, de poder explorar el mundo en que vivimos, es sumamente importante, pero es súper curioso, ¿verdad? Que no hace mucho tiempo estos mismos sistemas de transporte público estaban segregados. Podemos ver la historia en Estados Unidos, incluso en Europa, en donde estos sistemas, al igual que los Brown, ¿verdad? Con los adultos y esa vaina, no era solamente con los niños, con los adultos también. Cuando tú ibas a un sistema público, era costoso y era segregado. Eso básicamente lo que significaba es que si venía una gente, ¿verdad?, de color, y yo era blanquito, por ejemplo, ¿verdad?, yo tenía más valor que esa persona en el transporte público. Yo podía exigirle a esa persona, manito, párese de ahí, que yo soy el que se va a sentar ahí. Tú sabes lo loco que suena esa vaina. Pero lo más loco es que nosotros cambiamos ese sistema gracias a la política. Nosotros dijimos, no, espérate, esa vaina es una mierda, eso suena malísimo. ¿Cómo tú me vas a decir esa vaina a mí? Y ahí, ¿verdad?, podemos ver una de las historias que yo creo que es más conmovedora de Estados Unidos, que es el del transporte público, que tiene que ver mucho con los derechos civiles. El transporte público se cambió porque antes, básicamente, hay una historia bastante famosa en el que un tigre entró a un transporte público, ¿verdad? Y había una señora sentada y le dijo, manita, parece que yo me quiero sentar ahí. Y la tipa dijo, no, de aquí yo no me voy a mover. ¿Por qué? Porque tú eres tú y ¿qué es lo que Kentucky? Y de ahí empezó una pelea que hizo que cambiara eso, que le hizo entender, ¿verdad?, a la gente que tienen el poder, que los que tienen el poder de verdad somos nosotros, de que nosotros podemos cambiar esas situaciones porque nosotros mismos somos las que lo usamos, no son ellos. A lo que viene mi pregunta, ¿puede la política cambiar el transporte público? Estos ejemplos, ¿verdad?, lo que me hacen visualizar a mí es el poder que tiene la política de poder cambiar la sociedad. Y al igual que los microorganismos, ¿verdad?, que se adaptan a cualquier ambiente, nosotros los seres humanos, ¿verdad?, las sociedades, nos adaptamos a las leyes políticas que gobiernan el comportamiento colectivo. La política literalmente influye directamente en variables como el acceso a la educación, el acceso a una salud pública, el acceso a un transporte público y de calidad, incluso a la mejora de la calidad de vida en general. Y aunque no lo percibamos a diario, ¿verdad?, todas estas cosas nos afectan en nuestro diario vivir. Aunque tú no lo veas, aunque tú te niegues a verlo, mira a tu alrededor y pregúntate a ti, ¿hay alguien que se esté beneficiando del sistema de salud? ¿Hay alguien que se esté beneficiando del sistema de transporte público? ¿Hay alguien que necesite una mejor educación? Pregúntatelo. Y si la respuesta es sí, eso quiere decir que tenemos que seguir trabajando, que no podemos quedarnos donde estamos. Entonces, tú quizás pienses que tu voto, ¿verdad?, que el tú no meterte en esos temas no afectas en nada, pero la realidad es que tu voto sí cuenta. El hecho de que tú le dediques quizás un día a pensar en el futuro tuyo, en el futuro de las personas que tú quieres, en el futuro, esta vida no se trata solamente de ti. Tú estás vivo, nosotros estamos vivos gracias a que más personas nos han ayudado a llegar a donde estamos, a que hubo personas que ayudaron a nuestros padres, hubo personas que ayudaron a nuestros abuelos. Con este video yo lo que quiero que tú tengas en cuenta en el que sí importa lo que tú pienses, lo que tú quieras votar, sí importa, sí puede cambiar cómo el juego funciona, sí puede cambiar la sociedad. Y, ok, quizás un voto no haga la diferencia, pero imagínate que millones de personas piensen de la misma manera. Imagínate que millones de personas piensen, mi voto no va a hacer la diferencia. La primera vez que yo voté, yo sentí eso. Yo dije, mi voto no va a hacer la diferencia y como quiera fui a votar. Luego me di cuenta, ¿verdad?, de que no se trata solamente de mi voto. No se trata solamente de lo que yo quiera, sino de que qué es lo mejor para todos. ¿Qué es lo que nos va a llevar a nosotros a ser mejor como sociedad? A tener un mejor bienestar, un mejor futuro. Porque yo quiero que tú entiendas que al votar, tú básicamente estás participando en un experimento a súper gran escala
de cómo nosotros debemos optimizar la sociedad, de que hay cosas que debemos mejorar y de que nos vamos a dirigir hacia ese punto. Porque la política, como dijo Cancerbero, es el único medio para mejorar la sociedad, para cambiar la vida de millones de personas. Porque votar no es solamente elegir un nombre, rayar una cara en una papeleta. Votar es básicamente elegir un mejor futuro. Es visualizar que las cosas van a mejorar, de que hay esperanza.